prédica de hoy se llama un canto de esperanza. Un canto de esperanza y tiene que ver con el libro de Habacuc. Es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. O sea, a veces conocemos muy bien los libros, los salmos, proverbios, libros grandes, textos grandes como Isaías, por ejemplo, pero lo que son profetas menores, 3 capítulos, Habacuc por lo menos, a veces no se lee mucho y son tan importantes, repito, como toda la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Muy importante. Y bueno, su mensaje se desarrolla en un contexto muy difícil de crisis hundido profundamente. Él vivió un tiempo de corrupción, de violencia, y estaba en un momento de desesperación muy grande también, y el Señor le revela algunas cosas que iban a venir, y él lo que hace es interceder en oración. Él está en los años 612 a 588 a.C. y este texto o las profecías, lo que se habla acá y vamos a ver, fue antes de que llegaran y cayeran en manos de Jerusalén, de Babilonia. Allá había injusticia social, idolatría, reinaba la idolatría, reinaba la opresión de los gobernantes y aparte de eso había corrupción también. Así que no son cosas nuevas y fíjense cómo a través de los tiempos la corrupción ha existido. ¿Por qué? La maldad ha existido porque desde que el hombre es hombre, desde que entró el pecado, como nos enseña la palabra del Señor, el hombre se corrompió, entró la maldad. Y mientras no sea quitada o limpio ese corazón por la sangre del Señor Jesús, pues va a estar el hombre en un estado todavía inclinado, quiera o no quiera, hacia el mal. En pensamientos, en palabras o en acción, en cualquiera de esas cosas, uno más que otro, pero eso es así. El que diga que nunca ha pecado, pues hace mentiroso Dios, como dice la Escritura. Bueno, entonces en Habacuc vamos a ir leyendo, vamos a hacer un recorrido a los 3 capítulos, así que lo voy a llevar agarrado a la mano, pero corriendo, para poder abarcar los 3 capítulos en el tiempo que tenemos. Habacuc, vamos a leer del 1 al 4. Hay una confrontación de fe aquí. Dice en el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que bueno, vemos del principio que Habacuc habla aquí a un Dios como si fuera un Dios indiferente. No se queja, ¿por qué tanta maldad que hay? ¿Por qué tanta maldad y tú lo estás permitiendo? Se queja de toda la injusticia que hay y que Dios no hace nada aparentemente. Así que muchas veces podemos ser más cristianos que Cristo y poner a Cristo en el banquillo de los acusados y nosotros ser el acusador. Y es lo que estaba pasando allí. Ay, Señor, y a veces nosotros, mira tanta gente que está muriendo en Gaza, ¿por qué lo permites? Cuando vemos en la noticia la cantidad de niños, la cantidad de gente, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo permites? Y el hambre que hay ahorita y todo, con una desesperación grande lo que está pasando allí en estos momentos. Y entonces venimos nosotros los jueces, ¿por qué lo permites? Señalando a nuestro Señor. O cuando nos vienen situaciones en nuestra vida, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué a mí?
¿Por qué no al vecino de al lado? ¿Por qué y por qué? Y entonces lo acusamos. ¿Y es lo que estaba haciendo él allí? Quejándose, dice el 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Me voy a reventar clamando y no me vas a oír? Recordemos que la palabra clamar va más allá de lo que nosotros conocemos con una oración simple. Clamar es como un llanto desgarrador que sale del alma. Clamar, cuando hablamos en el hebreo, clamar es eso. La profundidad, con mucho dolor. Dice, clamaré y no oirás. Ahora la pregunta, porque para quejarnos estamos muy bien hechos. Y nos quejamos y nos quejamos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos nosotros por cambiar aquellas cosas por las cuales nos quejamos? Sea nuestra familia, sea donde vivimos, sea aún en el país, ¿qué estamos haciendo? Ayer vimos ese documental de lo que podíamos estar haciendo. Sin embargo, hubo ausencia de los aquí estoy, presente. Así que estaba indignado, pero él estaba haciendo algo aún en su indignación. ¿Sabe qué estaba haciendo? Oraba. Estaba orando, estaba clamando, aún para pedir respuesta, pero no estaba indiferente. Porque si no hubiese, si hubiese estado empático con la situación, no hubiese estado clamando, pero él tenía dolor, él estaba, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira con tanta crueldad, mira con tanto eso. Y clamó al que puede resolver las cosas, a Dios, al Señor. Es allí donde viene la respuesta, la verdadera respuesta, la buena respuesta. Así que era una indignación profética por la aparente tolerancia que Dios tenía ante las circunstancias. Pero no era eso, porque dice la palabra del Señor que Dios sí escucha las oraciones de sus hijos. Dice en 1 de Pedro 3:12. 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos del Nuevo Testamento? ¿Quiénes son? Amén. Los redimidos por la sangre de Cristo. Esos son los justos, los justificados por Cristo. Ahí viene la palabra justos, justificados por Cristo. Y dice, y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Así que sí me dice que el Señor escucha las oraciones, que Él está, sus ojos están puestos sobre su pueblo y que aparte de eso escucha las oraciones, que cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos clamando, al menos que haya pecado de por medio, y entonces ahí las oraciones se estancan hasta que haya arrepentimiento. Hay una grave situación y dice el mismo versículo, y daré voces a ti a causa de la violencia, de la violencia. Me acuerdo yo cuando pasamos tiempos atrás, cuando había tantas situaciones por aquí y en todos lados, y resulta que había mucha gente que estaba preocupada y cuánta violencia había por un lado, por el otro, y un estado por aquí, y nos preocupábamos mucho por la situación que había, pero aquí dice que la violencia era grande. Mira si retrocedemos al Caracazo también. Eso fue grave, eso fue triste. Yo no sé cuántos recuerdan esa situación, los muertos en las calles. No se sabe hasta el día de hoy cuántos muertos hubo en esa temporada. Pero había violencia y dice, hay violencia y no salvarás. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es lo bueno de todo esto? A pesar de lo que estaba pasando allí, ya vimos que los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Pero nosotros tenemos la garantía que no estamos desprotegidos, indiferentemente de lo que pueda ocurrir, de lo que pueda venir, no estamos desprotegidos si caminamos con Él. Si caminamos con Él. El Salmo 121.1, vamos a ver varios salmos. El 1.1, 17.7 y 91.1. Salmo 121.1 dice, alzaré mis ojos a los montes, y se hace una pregunta.
¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Y en este nivel, ¿qué es lo que quiere decir allí? No vamos a encontrar a lo mejor nadie que nos ayude. La ayuda que nosotros necesitamos, por eso dice, alzaré. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vienes allá arriba, no de aquí abajo no voy a conseguir nada. Así que viene del Señor y dice el 17:7, muestra tu maravillosa misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Pero mire esto, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Cuando nosotros buscamos esa presencia del Señor y su refugio, el Señor dice entonces que nos muestra su maravillosa misericordia. Y 91:1, que es el canto, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que bueno, sigue aquí en el 1:3, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan entonces. Pleito y contienda. ¿Sabe que cuando hay pleito y muchas contiendas, eso no funciona? Sea donde sea. Si en el hogar hay mucho pleito y mucha contienda, eso no es bueno, eso no ayuda y no envía bendición tampoco al Señor. Porque dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza. Si en la zona donde nosotros entramos, sea en el edificio donde convivamos, hay todo el tiempo, ve las juntas de condominio, que eso a veces es a veces terrible, las juntas de condominio. Si hay tantos pleitos de ahí, pues no va a haber muchos resultados. Tiene que haber unidad. Unidad en la nación, tiene que haber unidad, tiene que haber propósito y caminar todo bajo ese propósito. Dijo el Señor, Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y esto es lo que estaba a punto de pasarle a ellos. Y como iglesia nosotros tenemos que estar siempre, hermanos, unidos. Jamás debemos estar divididos, nunca. Porque somos de eso costó la sangre del Señor y porque hay un mismo cuerpo. Así que la división no puede haber, y echar todo lo que pueda obstaculizar eso hacia afuera. Y en cambio trabajar en lo que nos ayuda siempre a la unidad y a trabajar siempre bajo un mismo propósito. La consecuencia de todo esto, porque siempre hay una consecuencia. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice por allí un dicho. Así que hay una consecuencia en el 1:4 y dice, todo esto estaba pasando y por supuesto la ley, la palabra de Dios, que es lo que nos da directrices, la palabra de Dios, que es lo que nos sostiene y nos guía y nos orienta, dice, por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Por eso sale torcida la justicia. Donde reina todo este desbarajuste de cosas, donde reinan todas estas cosas, la corrupción, los pleitos, las contiendas, toda esa injusticia, la justicia está torcida. Torcida. Pero nuestro Señor es el único que puede enderezar las cosas. Por eso digo, y vimos ayer, que aún en un país hay que estar orando siempre, siempre, nos guste o no nos guste, por lo que se sientan allá de un partido o del otro, de un bando o del otro, no importa quién sea, orar para que el Señor nos guíe, verdaderamente yo tenga un corazón dispuesto para el Señor, para que esa ley no esté debilitada, sino todo lo contrario, verdaderamente se haga la justicia conforme a lo que Dios diga. Como ayer vimos precisamente eso. Ayer vimos cómo en los congresos estaban y había pues
las cosas se enderezaban en muchas áreas, no solamente a nivel de la justicia, sino en la salud y muchas otras cosas, cuando se busca la orientación y la guía del Señor. Así que bueno, Habacuc estaba entristecido por la corrupción que veía también a su alrededor. Pero la palabra nos dice, Proverbio 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso me hace recordar cuando yo estaba muchacho allá al pueblo donde yo iba, a Chengente. No, eso no queda en Alemania, eso queda aquí mismo en Trujillo. Y había unos carritos hechos con rolinera. Y esa, como era un pueblo, una montaña muy sabrosa, y uno veía hacia abajo las llanuras, por supuesto, uno se montaba en esos carritos de rolinera hechos con palos y con cuestiones, y le ponían la rolinera adelante, las dos ruedas y atrás las dos ruedas, y el volante era un mecate. Y uno se lanzaba por esa bajada. Uno sabía cuándo arrancaba, ahora cuando se paraba uno, porque eso era bajada y bajada y bajada y bajada y bajada y bajada. Desenfrenado. Por más que uno se quería frenar, a veces no podía. Así es el desenfreno. Cuando no hay los límites establecidos por la palabra de Dios y no están reinando en mi vida, en mi hogar, en la comunidad, en el país, se desenfrena. Anótelo que eso es así. Eso pues cantidad de casos y ejemplos podemos ver en la misma palabra del Señor. Dice también en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, y el fundamento principal nuestro, ¿cuál es? La palabra. La palabra. Así que bueno, en el 1:5 vemos que el Dios de las maravillas, vemos cómo el Señor iba a obrar de una forma que no lo iban a creer. Queremos que Dios obre en nuestras vidas. Amén, ¿verdad? Queremos que obre en nuestra vida, pero bueno, el Señor dice y hace y puede hacer obra en nuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Qué podemos esperar nosotros cuando alguien nos dice eso? ¿Ah? ¡Wow! Eso que viene, esa bendición que viene es grandísima, porque para que me diga eso, mirad el 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Así que queremos, dijimos ahorita, que el Señor haga una obra maravillosa, como dice aquí en nuestros días. ¿La queremos para nuestra comunidad? ¿La queremos para nuestro país? Ajá, pero vamos a ver de qué trata esa obra. Entonces que el Señor dice, no la creeréis lo que voy a hacer, porque ya dijimos amén. Y ese amén no es en vano, ese amén es así sea. Y lo dijimos delante del Señor. Ahora vamos a ver qué es eso. Dice el 1:6, vamos a ver. Dios levanta una obra increíble. Bueno, el 1:6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Dónde están los amenes? Jerusalén estaba fortificada. Así como en nuestra vida a veces podemos sentir que estamos fortificados, tenemos nuestra vivienda, tenemos los ingresos, tenemos esto, todo marcha bien y nos sentimos fortificados, como si nada va a pasar. Así sentían ellos fortificados, tranquilazos, y hacían lo que hacían y no dependían de Dios porque se sentían fortificados, seguros. Hasta que el Señor le dijo, te sientes muy fortificado, ya te voy a mandar un regalito, ya te voy a mandar aquí
Le va a mostrar a ustedes que esa fortaleza no es no es la que ustedes piensan tener, que esa fortaleza está en sus pensamientos nada más. Así que bueno, la mano de Dios pudo vencer eso, y vemos que esos caldeos se levantarían contra Judá y contra Jerusalén como un juicio contra la maldad que había en el pueblo de Dios, como un juicio. Nación cruel y presurosa, para que el mismo Señor diga, nación cruel, porque eran malvados. Si estos eran malvados en ese momento, a aquellos le llevaban más malo todavía. Ahora el Señor, fíjense cómo hace una cosa para dominar y para trabajar y para ponerlos a cuentas al pueblo con Él nuevamente y bajaran la guardia del orgullo. El Señor se buscó un pueblo más poderoso con ellos que los sometiera, los caldeos, y los preparó para eso. Así como a Jonás le preparó una calabaza, así como a Job una enfermedad. Así que muchas veces el Señor, antes, mi hermano, que nosotros vengan esa bendición, primeramente necesitamos pasar por la humillación. Por la humillación, y muchos quieren brincar a lo mejor ese obstáculo allí, pero Dios lo puede permitir dependiendo de cómo nosotros estemos en relación con Él, obrando. En el Salmo 119:71 dice, 119:71 dice, fíjense, ojalá que uno pudiera también contestar y decir y reflexionar como dice el salmista. ¿Usted alguna vez ha dado gracias por ser humillado? Pues aquí el salmista dice, bueno es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprendan tus estatutos, para que aprenda tu palabra. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es que tú me hayas puesto en el lugar que me corresponde a mí, porque estaba por las nubes en ese orgullo, en esa vanagloria. Y dice, para que aprendan tus estatutos, porque necesitaba que para poder aprenderlo tenía que bajarse. El Señor, ¿cuánto nos querrá a nosotros enseñar? El 19:75, un poquito más adelante, 4 versículos más adelante, también dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la fidelidad del Señor? Que aún en las mismas aflicciones, aún esa misma humillación por la cual nosotros podamos pasar en determinado momento, dependiendo en qué nivel de orgullo estemos, la humillación a lo mejor va a ser también más fuerte, más grave, para bajarnos, porque Él es fiel. Él es fiel y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros también tenemos que estar con Él. El Señor, pues, asimismo, mis hermanos, vámonos a Hechos 13:38-41, porque cientos de años después, el Señor repite lo mismo. Cuando el Señor, cuando estaba la iglesia, después de la ascensión del Señor, vemos como también le repite estas mismas palabras al pueblo, aquí los apóstoles. Hechos 13:38-41.
Hechos 13, 38 al 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Quién es ese él? De Cristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, que es lo que acabamos de leer en Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Y la vuelve a repetir. Se la vuelve a decir. Bueno, años después vinieron, ¿quién? ¿El imperio qué? Romano. Vino el imperio romano y destruyó allí, hizo lo que quiso también. Otra vez, por segunda vez, se advierte la misma profecía y igual no hicieron caso. Esta profecía también es para nosotros, ¿saben? Porque la palabra viva y eficaz. La palabra no está muerta, no quedó allí. La palabra todavía, esta profecía se mantiene porque el Señor, para que el pueblo doble rodilla, tiene que recurrir a esto. Y esta profecía en el inicio era para su pueblo. Por supuesto que puede venir a un país, pero ahí el país está un pueblo, es un pueblo. A una región. ¿Qué nos querrá de nosotros decir? Por eso que ayer hablábamos que cada uno tiene que revisarse. Primeramente, en un avivamiento personal, particular, como iglesia, y ver si que verdaderamente queremos que haya también en nuestra nación. Ya vimos lo que teníamos que hacer, pero comienza por mí, por mi persona. No se supone que está al lado nada más, sino por mí, para que estas cosas no tengan que venir. Estamos súper advertidos de estas cosas. En Oseas 5:15 me dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Y yo creo que es una de las cosas que cada uno de nosotros hemos hecho. Cuando más angustiados estamos es cuando más oramos. Pero se va el problema, se va la situación, se va la prueba, se va lo que se vaya. Adiós, cesamos nuestra relación, dejamos de leer. Ya este domingo ya no voy porque tengo cosas que hacer, y el miércoles mucho menos, y todo lo demás, y me relajo. Y quedo nuevamente relajadito. Que no nos sorprendan las cosas. ¿Sabe que cuando vienen cosas a venir, vienen sin advertir muchas veces, ¿no? Y nos advierten y nos agarran fuera de base. El Señor sí nos advierte, no una, no dos, sino cantidades de veces las cosas. Así, amigo mío o amiga mía, que vas a escuchar a través de YouTube también esta prédica, quiero decirte que también el Señor advierte, y advierte para ti. Si tú no tienes una relación con Cristo, y esto lo dice su palabra, estás fuera de su cobertura. Si tú no tienes una relación con Cristo, por supuesto que no tienes una relación con el Padre. Igual manera, no la tienes, no tienes una comunión. Y si tú no tienes una comunión, dice la palabra del Señor, esto no es palabra de hombre, sino dice la misma Escritura, que tú estás muerto en tu delito y pecado. Estás muerto en delito y pecado. ¿Por qué? Deudores somos del Señor y necesitamos su perdón para poder entrar en el reino de los cielos, porque todos hemos pecado en pensamiento, en palabra y en acción, todos. Y necesitas el perdón de Dios. Así que ponte a cuenta con Dios antes que vengan situaciones más difíciles a tu vida, y no es casualidad que estés escuchando la palabra en estos momentos. Bueno, seguimos con los versículos 7 y 11.
Habla de forma impetuosa que llegará el enemigo y cómo el enemigo atribuirá su conquista, su victoria a su Dios pagano. Y por esto también Dios, más tarde, después a este enemigo, había declarado que también a ellos también lo iba a someter. Solamente que en determinado momento Dios usa a estos para su obra, para lo que quería hacer. Así que bueno, el 7 y el 11 ya sabemos qué es. Les invito a que lo lean también en su casa, la forma como iban a llegar ellos de una forma impetuosa y lo que iban a hacer. Seguimos en el versículo 12, Dios puede usar lo peor, mi hermano, para conseguir lo mejor. Dios puede usar lo peor para conseguir lo mejor. Eso es usar a los caldeos para conseguir que el pueblo se doblara rodillas para someter a su pueblo. Era decir, mi hermano, como pensar, bueno, para esta gastritis, tómate este veneno. ¿Ah? Es como ese, pero bueno, voy a sacar este mal con otro mal peor. ¿En qué me pueden ayudar los caldeos? En andar por la vida, en hacer las cosas bien, en ser temerosos de Dios. ¿En qué me podrán ayudar si estos son peores? Pero Dios sabe cómo usar las cosas. Dios sabe cómo trabajar en ti y en mí y en lo que están escuchando. Sabe cómo trabajar en cada uno y a lo mejor en cada uno trabaja de una manera muy diferente. Pero está trabajando. En estos momentos está trabajando en tu vida, a lo mejor a través de la palabra. Y no va a dejar de trabajar. Sí, le perteneces a Él. Así que bueno, vemos entonces, tú eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Está hablando de los enemigos. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Así que vemos que la misma viene por lo mismo del versículo 2, todavía pues preguntándose cosas acá. ¿Cómo puede utilizar Dios a un pueblo tan cruel, invasor, para resolver los problemas internos que haría? Y en el 13 dice, son tan puros tus ojos que no puede ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? ¿Será Dios un Dios apático? Con todas estas situaciones y muertos que hay que hablar ahorita de la franja de Gaza, ¿será que Dios es apático a eso? ¿A la guerra? No. ¿Pero quién decide las guerras? El hombre. Eso no lo decide Dios, lo decide el hombre. Dios la permite para conseguir lo que quiere, pero la decisión viene del corazón malo del hombre. De allí es donde procede. Y entonces, bueno, pues saltamos del 15 al 17. Vemos cómo Dios usa la imagen de una pesquería para describir la forma en que los babilonios van a reunir a la gente y el botín de sus conquistas. Eso es del 15 al 17. Uso mi imagen para ver eso, ¿no? Lo pueden también leer en su casa para ir avanzando. Y el 2.1 vemos que está Habacuc esperando respuesta del Señor. Él hace la oración y ahora espera una respuesta a lo que le está diciendo. Es como si nosotros oramos por algo, ¿verdad? Y algo que nos tiene atormentado. Señor, ay, estoy esperando que tú me respondas, que tú no respondas. ¿Cómo nos responde ahorita el Señor, por cierto? A través de su palabra. De su palabra. Y entonces el 2.1 dice, sobre mi guarda estaré. En otras palabras, me mantendré alerta. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué de responder tocante a mi queja.
¿Sabe qué me va a responder a lo que yo me estaba quejando? Sobre mi guarda estaré. Se posiciona con paciencia y expectación para recibir esa respuesta de Dios. Hermano, no te venza esperando respuesta. Si estás orando por algo, el Señor te va a dar respuesta. Ahora, si no estás leyendo la palabra, ¿cómo te va a responder? Si no leo, Señor, no me responden y hago, y entonces hago, y de repente duro todo el día llorando, y paso y hasta ayuno todo el día, y los fines de semana, pero si no estoy leyendo, ¿cómo me va a responder? Así que bueno, la oración requiere una actitud de espera activa y confianza. De espera y confianza, eso es importante. Velaré para ver lo que se me dirá. Cuando estemos orando por nuestra situación, cuando estemos orando por nuestra nación, porque nuestra nación necesita ser de Cristo, velaremos esperando respuesta. Estamos orando durante años por nuestra amada nación y no debemos desmayar, debemos velar y esperar respuesta del Señor. Velemos por eso. Dios da a conocer mensaje y en el 2:2 el Señor responde y dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Para que corra el que leyere en ella. ¿Cuántos de aquí? Bueno, cuando yo estaba en primaria, la maestra me mandó a llamar mi representante, porque yo cuando comencé la escuela ya comenzaba a escribir de corrido. Yo no comencé con el otro tipo de letra, sino de corrido. Yo era de corrido, así me enseñó mi mamá, a escribir de corrido de una vez. Y entonces la maestra, en vez de aplaudir eso, lo que hizo fue llamar a mi representante para que escribiera de la otra manera. O sea, echarme para atrás. Así que bueno, eso es lo que quiere decir aquí. Es para que corra el que leyere en ella. Es de modo que pueda leerse de corrido. Cuando vamos al hebreo, de modo que pueda leerse de corrido. O sea que el Señor no solamente dice, mira, la vas a escribir en tablas, pero escríbela para que se pueda leer. Escríbela bien. ¿Y sabe por qué le da ese mandato? Porque el Señor quería que ese pueblo, aún en esa condición, pudiera estar al tanto de saber lo que venía, porque quería que se arrepintieran. El amor de Dios. Así como a lo mejor hoy contigo te está dando y todavía persiste y te da y te busca y escucha la palabra y nada, indiferencia y sigue dándote indiferente, pero una cosa, anótalo, algún día eso se va a acabar. Y esa llamadera algún día llegará a su fin. Y ese fin va a ser cuando tú estés frente a la presencia de Dios. Y si tú frente a la presencia de Dios no atendiste a ese mensaje de Él, a esa llamada de Él, lamentablemente no podrás estar no podrás disfrutar de la vida eterna. Es por eso que persiste. Porque nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Y así, mira, el Deuteronomio 27, voy a resumir rapidito, vemos que también nuevamente hay otros versículos más que no voy a decir en estos momentos. También en Isaías aparece inclusive más preciso, porque me habla de caracteres, para que el pueblo pueda leerlo bien. Aquí también en este mensaje que le dice Dios a Moisés que escriba en las tablas, ¿verdad? Y en el 27.13 y 27.8 de Deuteronomio dice: y escribirás en ella toda la palabra de esta ley cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da,
tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Y escribirás muy claramente en las piedras de todas las palabras de esta ley. Muy claramente, no haya duda. Y el Señor, cuando da un mensaje, aquí, mira, si hay algo que Él da, es con precisión, es con claridad, para que le podamos entender. Así que Él manda al profeta a escribirla y a publicarla para todo el pueblo, para que todo el pueblo que la leyera y verdaderamente atendiera a esa palabra, escapara del mal que pronto iba a venir. El Señor te está alertando también a ti. Escapa del mal. Escapa del mal. ¿Qué estás esperando? ¿Habrá algo de malo de buscar al Señor? ¿Habrá algo de malo de entregar la vida, su corazón a Cristo? ¿Será que Él no sabe qué va a hacer con mi vida? Cuando Cristo viene a nuestra vida, es para bendecirla. Y no solamente a nosotros, sino comienza a fluir a nuestro alrededor. Es para bendecir. Dios habla de manera específica y comprensible. Siguen, vamos a ver un momentico, al 2.3, y le dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sin duda vendrá, no tardará. Y el Señor, así tenemos profecías que nos hablan del último tiempo también. Así tenemos profecías que nos hablan de la venida, la segunda venida del Señor. Así tenemos profecías que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esa profecía también se va a cumplir, también, porque sin duda vendrá. Solamente que no ha llegado el tiempo, pero de que va a venir, va a venir. Anótelo que eso va a ser así. Así que la visión era para un tiempo señalado. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos atendiendo el mensaje? ¿Sí? Dejemos la comida ya, la cocina y todo eso. Atendemos al mensaje, que es sumamente importante, ¿verdad? En el 2 de Pedro 3.9, no puedo esperar, mis hermanos, anótenlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hacia el arrepentimiento. El versículo 4-6, ya le voy a comenzar a hablar del párrafo, no voy a mencionar los versículos, ustedes lo pueden leer en su casa. Habla de la condición del justo y del impío. Un versículo que sí voy a decir aquí, el 2.4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, el orgullo nuevamente. Y dice: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y cuando nuestra fe está en el Señor Jesucristo, vamos a vivir por la eternidad. Eso es lo que se llama la vida eterna. La vida eterna. Eso es un principio fundamental de la confianza en Dios. En medio de la adversidad, nuestra confianza en nuestro Señor. Dice la palabra en el 2.5 entonces. Vemos, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, y así sigue hablando. Entonces vemos que habla de la soberbia del impío, de la arrogancia que lleva a la ruina, y el hombre soberbio no permanece, lo que dice esos versículos. Del versículo 2.6 al versículo 20 vemos los ayes contra los impíos. ¿Qué son los ayes? Nosotros podemos hablar de los ayes.
Ay, Dios mío, tal cosa. Ay, mira si te pasa tal cosa. Ay, los hay, que son como una especie de lamentaciones, de dolor, de angustia, de tristeza. Pero aquí estos ayes son parecidos a los tres ayes, los mismos que vemos también en Apocalipsis, que son tres ayes, los dos ayes de Apocalipsis, son ayes de justicia, ayes de juicio también. Aquí estos ayes que vemos son ayes de juicio por las razones. ¿Cuáles eran las razones? Bueno, vemos las razones del 6 al 8 por la codicia, del 9 al 11 por la explotación, del 12 al 14 por la violencia y del 15 al 17 por la corrupción y del 18 al 20 por la idolatría. La idolatría. Qué palabra, que un pecado que se disfraza de muchas cosas, la idolatría. Dios dice, como vimos la semana pasada, que no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Padre, Hijo, y llegamos al Padre a través de Cristo. No hay otro intercesor, ni en la tierra, ni en los cielos, ni bajo de la tierra. Cristo dice que es el intercesor ante el Padre, y el único a través del cual podemos llevar al Padre es Cristo. Eso lo dice la Escritura, absolutamente más nadie. Lo demás es invento. Así que tengamos eso clarito, y el que me está escuchando también. Vemos entonces, seguimos, ¿estamos bien hasta allí? Hasta el 20, bueno, me hablan de la idolatría. Lo más resaltante allí es: por el justo, por su fe, vivirá. Y viene la oración de avivamiento de Habacuc. Un precioso el texto, capítulo 3 también, porque es una oración, es como un canto. La palabra que dice en el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre el Sigiono, ese Sigiono en el hebreo es una expresión que como que melodía, como que habla de himno. Por eso es que se cree que este capítulo es un canto. Gracias. Es un canto. Este capítulo es un canto. Sí. Es un canto y dice, gracias, hermanita. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, hubo una respuesta. He oído tu palabra y temí, hubo una respuesta. Y eso nos llama a que también nosotros, ¿qué sentimos cuando escuchamos la palabra del Señor? Hay una respuesta en mi vida. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? Hay algo allí. ¿Se está moviendo algo o no se está moviendo nada? No emociones, porque no depende esto de emociones, sino que verdaderamente hay una respuesta en mi corazón hacia la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, y la oración: aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva, reanima, Señor, reanima a este pueblo, lo que estaba pidiendo allí. Tú puedes reanimar. Él puede reanimar a una iglesia si la iglesia no está, si está fría, puede reanimarla nuevamente, y a través de un pueblo que esté animado, avivado, entonces, mis hermanos, la palabra corre, se extiende. ¿Qué es lo que queremos para nuestra nación? ¿Qué es lo que queremos para nuestra familia que no conoce del Señor? Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Será que no es posible que el Señor la avive hoy en día? No lo creemos, pareciera que no. ¿Es posible o no? Es posible, y comienza por ti, mi hermano. Comienza por mí. Así que su clamor era por un avivamiento, que la gente pudiera conocer la obra que Dios estaba haciendo allí. El salmista en 132:4, 32:5 dice: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y el lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros queremos es Cristo en Venezuela. El lugar que nosotros qu
Y entonces el 16 en adelante. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, aquí habla ya de una confianza. Habacuc confía en el Señor y decide confiar en todo lo que estaba viendo y vio que toda era obra del Señor, vio que había un propósito en todas estas cosas y por eso que dice, bueno, ese que comienza objetando al Señor aquí dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, o sea, no hay nada que comer, nada por allí. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, aunque pase todo eso, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es una oración de confianza, es una decisión, es creerle al Señor que lo que Él pueda obrar, mi hermano, yo no sé qué pueda venir para nuestro país. Que hace falta un sacudón, hace falta un buen sacudón, porque tú le hablas de Cristo a veces a la gente y la gente, estos fanáticos o estos evangélicos o esto, y no se dan cuenta que no tiene que ver con religión, porque nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de Cristo. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Y hasta que no haya ese sacudón, la gente no va a poner los ojos en el cielo. No va a comenzar a buscar al Señor. Y es lo que el Señor quería aquí y estaba buscando con su pueblo. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, y que nuestra fe, nuestra confianza en cualquier circunstancia también pueda permanecer firme, que el Señor es mi fortaleza, dice que Habacuc, el cual hace mis pies como de siervas, en mis alturas. Las siervas andan prácticamente cuando brincan en el aire, porque lo que hacen es poner el pie y plum, vuelven a brincar, y plum, vuelven a brincar. Hace mis pies como de sierva y me hace andar en las alturas. Voy a orar como si alguien quisiera recibir al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. Para eso tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesárselo al Señor Jesús, tiene que confesárselo a Él. Él es quien perdona los pecados. Todos pecamos en pensamiento, en palabra y en acción. Así que si hay alguien que quiera recibir al Señor esta hora, yo voy a hacer una oración como si fueras tú y puedas dar ese paso. Señor, en esta hora estamos hablando en tu santa presencia. Yo reconozco, Señor, delante de ti que soy pecador o pecadora, que he pecado en pensamiento, en palabra y en acción, Señor. Y por eso mi corazón no está conforme a lo que tú esperas. Quiero ponerme a cuenta contigo en este momento y te pido que me perdones, porque entiendo que a ti he ofendido, Señor. Tú que todo lo ves y que todo lo conoces. Perdóname, límpiame, Señor, con tu preciosa sangre.
y seré emblanquecido más que la nieve, dice tu palabra. Y dame ese regalo de la vida eterna. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén.